Buenas tardes. Hoy presentaremos un trabajo de cinemática rotacional. Los integrantes son mi compañero Lucas Araya y yo, Sergio Lab. Para empezar, el enunciado dice: una fresadora es una máquina herramienta utilizada para cortar, perforar y moldear materiales como el metal, mediante la rotación de un disco o herramienta que gira a altas velocidades. En aplicaciones industriales se utiliza para mecanizar piezas de precisión, crear engranajes y fabricar componentes de maquinaria. En este ejercicio, un disco de metal en una fresadora comienza a girar desde el reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una cierta rapidez angular final. El disco tiene un radio de 0,2 metros y en un tiempo de 8 segundos logra una rapidez angular final de 1200 RPM. Respondamos las siguientes preguntas teniendo en cuenta los datos, que son rapidez angular inicial de 0 radianes partido por segundo, la rapidez angular final de 1200 RPM, el tiempo total de 8 segundos y el radio del disco de 0,2 metros. Bueno, ¿cuál es la rapidez angular final del disco en radianes por segundo si alcanza una velocidad de 1200 RPM? Dado que la rapidez angular está en revoluciones por minuto, debemos convertirla a radianes por segundo. Usamos la fórmula de conversión. Rapidez angular final es igual a 1200 RPM por 2 pi radianes partido por una revolución por un minuto partido por 60 segundos, lo cual lo da un valor de 125,66 radianes partido por segundo, lo cual sería nuestra rapidez angular final. Después nos dice: ¿cuál es la rapidez tangencial en un punto del borde del disco cuando éste alcanza su rapidez angular final? La rapidez tangencial de un punto en el borde del disco se calcula multiplicando la rapidez angular por el radio. Usando la fórmula de rapidez tangencial es igual a la rapidez angular final por el radio, lo cual sería 125,66 radianes partido por segundo por 0,2 metros, lo que nos daría una rapidez tangencial de 25,13 metros partido por segundo. Después, ¿cuál es la aceleración angular que experimenta el disco durante los 8 segundos en los que aumenta su velocidad? Dado que el disco parte del reposo, la aceleración angular se calcula dividiendo la diferencia de velocidad angular entre el tiempo, usando la fórmula de aceleración angular es igual a la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial, partido en el tiempo, lo cual sería 125,66 radianes partido por segundo menos 0 radianes partido por segundo, todo eso partido en 8 segundos, lo cual notaría que la aceleración angular es de 15,71 radianes partido por segundo cuadrado. Bueno, la última pregunta nos dice, ¿cuál es la aceleración centrípeta y la aceleración total de un punto en el borde del disco en el momento en el que el disco alcanza su rapidez angular final? La aceleración total es la resultante de la aceleración tangencial y centrípeta. Como estas aceleraciones son perpendiculares, utilizaremos el teorema de Pitágoras. Primero, calculamos la aceleración tangencial, dado que ya calculamos la aceleración angular en la pregunta 3 y obtuvimos que esta es igual a 15,71 radianes partido por segundo al cuadrado. Podemos calcular la aceleración tangencial utilizando también el radio, el cual nos dio 0,2 metros. Usamos la fórmula aceleración tangencial es igual a aceleración angular por el radio. La aceleración tangencial entonces sería 15,71 radianes partido por segundo al cuadrado por 0,2 metros es igual a 3,14 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, esa es nuestra aceleración tangencial. Segundo, calculamos nuestra aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta se debe a la rapidez tangencial en el borde del disco. Ya calculamos la rapidez tangencial en la pregunta 2, donde esta es igual a 25,13 metros partido por segundo. Entonces, esto notaría que nuestra rapidez, o sea, nuestra aceleración centrípeta, o sea, usamos la fórmula aceleración tangencial es igual a velocidad, o sea, velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio. Por lo tanto, nuestra aceleración centrípeta en el borde del disco es igual a 3.151,69 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, calculamos la aceleración total, usamos la fórmula aceleración total es igual a todo en raíz, aceleración eh, tangencial al cuadrado más aceleración centímetro al cuadrado, lo cual, reemplazando la unidad, sería 3,14 metros por segundo al cuadrado, todo esto al cuadrado, más 3.151,69 metros partido por segundo al cuadrado, todo también al cuadrado y todo esto en raíz, lo cual nos daría aproximadamente 3.157,7 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, nuestra aceleración total es de 3.151,7 metros partido por segundo al cuadrado. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.